pues nada, sean bienvenidos y el día de hoy el tema que vamos a compartir es el del menosprecio. Entonces dice en Génesis capítulo 25, verso 34, dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Quién es Esaú? Entonces la Biblia nos dice que Jacob y Esaú son hijos de Isaac. Está el padre de la fe, que es Abraham. Luego Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Entonces dice que Jacob y Esaú desde el vientre de la madre ya venían batallando para ver cuál de los dos era el primero. Y dice que nació primero Esaú. Dice la Biblia que Esaú era un hombre de casa. Le gustaba cazar. Y Jacob era un hombre de hogar. Entonces dice que Isaac amaba más a Esaú porque le traía como el trabajo, le traía como el dinero, el salario. En cambio Jacob era un hombre de casa. Pero ¿qué pasa? Que un día dice que la Biblia que llegó Esaú de cazar, pero no cazó nada. Ese día llegó con mucha hambre. No sé si saben esa historia. Entonces cuando llega acá a la casa, dice que estaba Jacob y había preparado un guiso. Y como tenía mucha hambre Esaú y ese día no había conseguido ninguna presa, dice que le dijo: dame de comer a su hermano. Y él le dijo: ok, te doy de comer, pero si me vendes tu primogenitura. Entonces le dijo: ¿para qué me vale la primogenitura? Y dice que le vendió la primogenitura. Entonces vemos este pasaje que dice: así menospreció Esaú la primogenitura, o sea, lo que Dios le había dado a Esaú. Entonces nosotros cuando leemos la Biblia vamos a ver que nunca vemos cosas buenas de Esaú. Siempre vemos, cuando se habla de Esaú, se habla de juicio, de que ellos fueron gente mala, que no ayudaron a su hermano, a Israel. Incluso cuando Dios castigó a Israel, ellos se aprovecharon de ese castigo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia a los profetas, cuando dice Edom, se refiere a Esaú. Entonces nosotros podemos ver que Jacob empieza a tener hijos. Uno de los hijos es Judá. De Judá viene el rey David, el rey Salomón, y viene del linaje de ellos viene Jesucristo. Entonces vemos lo que le pasó a Esaú. Esaú despreció un regalo de parte de Dios, porque el Mesías o su linaje o su generación hubiese sido bendecida si él no hubiese rechazado ese regalo de la primogenitura. Ese era un regalo de parte de Dios, pero él, por haber rechazado eso, se pierde completamente la generación de Esaú. Sin embargo, vemos como la generación de Jacob fue bendita. Entonces vemos como él menospreció algo que Dios le había dado. Y dice la Biblia lo siguiente, que él dice que él se arrepintió de lo que hizo más adelante. Esaú se arrepintió, incluso arrepintiéndose ya no había solución para eso, ¿no? Entonces nosotros, todo lo que recibamos de parte de Dios, no lo menospreciemos. La salvación, todas las cosas que el Señor nos regale, es algo que debemos de valorar. Porque vemos como esto le causó a Jacob que su descendencia sea una descendencia de bendición. Pero también, ¿quién de aquí ha sido alguna vez menospreciado? ¿Alguien ha sido menospreciado o solo yo? Yo. ¿Quién ha sido menospreciado? Todos somos menospreciados. Por una cosa o por otra. ¿Y quién ha menospreciado alguna vez? También. Yo también. Todos hemos menospreciado alguna vez. Entonces, dice que el significado de esta palabra menosprecio dice: actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menor valor o importancia de lo que merece. ¿Qué tipo de personas dice la Biblia que hacen esto? Vamos a ver, Proverbios capítulo 18, verso 3. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador, la afrenta. O sea, las personas que hacen esto son personas impías. La Biblia dice que nosotros, sí, es verdad, alguna vez hemos menospreciado. ¿Ok? Pero dicen en Juan, nosotros no somos de los que practicamos el pecado. Pecamos, pero no practicamos. O sea, tú puedes menospreciar, o menospreciamos a veces sin querer.
A veces nos pasa que menospreciamos sin querer cualquier cosa, o incluso a personas, ¿no? Y las personas impías, dice la Biblia, que son las que hacen esto. Dice, impío, que no tiene o no siente compasión o piedad. Irreverente. Dice, se traduce también como alguien que falta el respeto. Una persona impía es una persona que no tiene respeto por las cosas de Dios, que no tiene respeto por su prójimo. Una persona que... ¿Quién conoce personas así? ¿Alguien conoce personas así? No, pocas personas, ¿verdad? Es que conocemos probable, si no. Dice, Proverbios 21:12, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Ya vemos que va a haber, que hay una recompensa para ese tipo de personas. Que este tipo de personas van a cosechar lo que sembraron. Ezequiel capítulo 33, verso 8, que ya alguna vez lo habíamos visto y que María alguna vez me preguntó por este texto. Dice, cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad y yo demandaré tu sangre de tu mano. O sea, es una responsabilidad que el Señor nos da a nosotros de hablar a las personas de que se vuelvan de su falta de respeto, de su iniquidad, de sus pecados. O sea, es una responsabilidad que Dios le dio este mensaje a Ezequiel y le dijo, tú eres responsable de hablar a las personas de que se arrepientan de sus pecados y de que se vuelvan de sus malos caminos. A ver, 2 Timoteo capítulo 3. Estas personas impías que habla la Biblia dice, esto también, dice, quiero que sepas, dice, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, dice, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos, a esto evita. Dice, aquí está hablando de las personas impías. Dice, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, sin entendimiento, reprobados acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, que habla de las personas impías, y esto me lleva también a la gente como más adelante lo vamos a ver, gente que se disfraza de cristiano. Pablo dice a la iglesia de los Efesios, Hechos capítulo 20, verso 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Entonces a veces el enemigo va a poner personas para que estorben nuestra fe, que vengan a impedir que nosotros conozcamos a Jesucristo. Y como vemos en la parte de arriba, personas que se ponen una Biblia debajo del brazo, personas que lo único que hacen es blasfemar el nombre de Dios, y que nosotros nos fijemos en esas personas, como yo les decía, les comentaba el domingo, para que nosotros nos fijemos en esas personas y quitemos nuestros ojos de la vista de Dios. Dice Mateo capítulo 7, verso 15, cuidado de los falsos profetas, que esto también se refiere a los falsos cristianos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿cómo se reconocen los falsos profetas? ¿Cómo se reconocería un falso profeta, un falso cristiano? ¿Cómo lo reconocería? Dice, por los frutos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Dice Jesucristo lo siguiente. Dice, un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Y ningún árbol malo puede dar un fruto bueno. Entonces, por los frutos, por sus acciones, por sus obras, tú te das cuenta que ese que está hablando a lo mejor de Dios es un falso profeta. Por eso es que se reconoce a los falsos profetas, a las personas que vienen como lobos disfrazados de ovejas. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba hace poquito
con un hombre, con un joven. Entonces estábamos con el hermano que vino el otro día, nos acercamos a evangelizarle y se montó una película en ese momento, nosotros no nos dimos cuenta. Entonces el hermano que estaba al lado dice, vamos a ayudarle, y el hermano le dio dinero. Y se empezó a llorar y todo, este muchacho que vivía en la calle, que llevaba poquitos meses en España, que no tenía papeles. Bueno, ok, se fue, seguimos en contacto con él, llegó a la iglesia, levantaba las manos, se puso a llorar, o sea, que tú dices, madre mía, impresionante, este hombre viene aquí, ya Dios lo tocó enseguida. Y ya solamente, y tú le veías la cara y decías, no, pero si le ves bien, ya solamente le falta la aureola. Eso, ¿cómo se dice? La Aureola. Bueno, ya, entonces sí, entonces la Biblia dice que estas personas, dice, por eso en el libro, en la parte de arriba, hablaba de teniendo cara de piedad. O sea, tú le ves cara de buenos, pero no tienen nada de buenos estas personas. Y claro, ¿cómo tú sabes? Entonces, ahí ya el Señor empezó a hablarnos. Y por la Biblia, ¿cómo nos habla el Señor? Primeramente por su palabra, por un sentimiento, por un pensamiento. Hay que tener también cuidado con los sentimientos, porque dice la palabra lo siguiente: perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a veces esos sentimientos que pueden venir, sí, puede venir un sentimiento de parte de Dios, pero también puede ser que sea un sentimiento que no sea de parte de Dios. Entonces, por lo general, por su palabra. Entonces nos empezó a hablar el Señor por la Biblia, y leía, era todo el rato, me tenía que ver con él una vez, y me decía, gente mala, me hablaba de gente mala todo el rato. Era, no te juntes con gente mala. Dice, la gente mala se arma ellos mismos un lazo, se ponen como la soga en el cuello. Entonces yo digo, Señor, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que este chico es un hombre malo? ¿Me está diciendo eso? Digo, no lo sé, pero que no parece, tiene cara de San Martín de Porres. Y yo no fui. Sí, tiene cara de bueno. No miren al lado, mira a ver si tiene cara de bueno. No, aquí no hay ninguno. Aquí ninguno de nosotros somos así. Y por eso es que Pablo va a decir en Hechos capítulo 20, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Dice, entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Estos lobos vienen a destrozar a las personas. No les importa nada, son gente impía, como hablamos al principio, gente que no tiene respeto por las cosas de Dios y no tiene respeto por las personas. Entonces, una potencial cuando seamos mayores. Entonces yo de repente digo, este se piensa que yo nací ayer, entonces de repente sabo Dios. Si Dios no te dice, bien engañado te tenía, ni te hubieses ni enterado. Y bien engañado te tenía a ti, bien engañado les tenía a ustedes. Eso sí es cierto. Y mira cómo el Señor todo lo saca a la luz. Entonces por eso es que en el texto de atrás habla del tiempo, dice, quiero que sepan que vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres ávaros, y habla de gente mala, ¿no? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Habíamos visto de los falsos profetas, dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro como lobos rapaces, como les digo. Solo le faltaba a esta gente solamente le falta que le pongan una aureola, o como se dice. Mateo capítulo 24, ¿cuál es este? Mateo 13, no he puesto el capítulo, pero es Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña. Y señalo ahí, pero mientras los hombres dormían. Dice la Biblia, velad y orad. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, ahí es la clave. Cuando dice los hombres, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. Entonces, es importante que nosotros velemos y oremos para este tipo de personas, para
que este tipo de personas sean descubiertas, porque si no, nosotros no velamos y oramos, no nos vamos a dar cuenta, porque que mienten de una forma que si el Señor no lo saca, no nos vamos a dar cuenta. Dice, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña? Dice, planta de tallo ramboso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico, crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. O sea, la cizaña se parece mucho al trigo. Es muy parecida al trigo. Por ahí tengo una foto, ahora les voy a enseñar. O sea, tú ves el trigo y ves la cizaña y es igualito. Luego otra de las definiciones de cizaña es cosa o persona que daña, perjudica o estropea aquellas otras, entre las cuales surge o está. Y dice verso 23. Dice, vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los hombres segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero al trigo recójalo en mi granero. Vale. Entonces vemos aquí también como entre cristianos también, ¿qué pasa? El enemigo viene y siembra una mala persona y nosotros no nos damos cuenta. Eso suele ocurrir. Viene y siembra una mala persona. Cizaña y trigo. Entonces dice que los ángeles ven, el Señor, la quitamos de ahí. Dice no. Porque ¿qué pasa? Cuando tú quitas la cizaña, como está la tierra, justamente veía un video esta mañana, como está la tierra junta, al sacar la cizaña sale junto con el trigo. Entonces si sacas la cizaña sale también la buena persona. Entonces si sacas a esa gente mala, también puedes, lo que hace el Señor es, si sacas a esa gente mala también se puede estar, como dicen aquí, cargando o dañando a una persona que es buena. Entonces dice, esperen con paciencia, esa cizaña va a salir en el tiempo de la siega. Entonces dice que el trigo inmaduro, mira, el trigo maduro está así, mirando para arriba. Entonces la cizaña también está así. Entonces por eso tú no diferencias cuando es trigo o cizaña. Pero ¿qué pasa cuando el trigo madura? Cuando el trigo madura dice que el fruto lo tumba. Entonces al girarse, ya sabes que es un trigo maduro. Pero la cizaña nunca se tira para abajo. Siempre está así para arriba. Y el fruto de la cizaña es tóxico, como ya digamos arriba. Un fruto tóxico de la cizaña. Por eso el Señor dice, árbol malo, mal fruto. Árbol bueno, buen fruto. Entonces cuando ya viene la madurez, entonces ahí sí dice que se quita la cizaña. Tremendo. Nosotros estamos mirando las cosas de cierto más espirituales. Ya. Entonces todo esto venía del tema del menosprecio. Las personas que menosprecian son personas impías, personas que no tienen reverencia. Dice, no propagarás falso testimonio, no concertarás con el impío para ser un testigo falso. Salmo 37, 21. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Pero lo que me llama la atención es, el impío pide prestado y no paga. Y nosotros no somos impíos, entonces es bueno que nosotros siempre, como dice la palabra, estemos a cuentas con las personas que debamos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y siempre es bueno que nosotros estemos a cuentas con Dios y con la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Y siempre, a mí alguna vez me pasó y me dio esta palabra del Señor, entonces yo, ay Dios mío, yo estoy aquí medio que me hago el loco con las deudas. Entonces voy a ponerme. Dice, el justo aborrece la falsedad, mas el impío causa
repugnancia y vergüenza. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, el impío toma su lugar. Ya va a venir un problema, va a venir una tribulación, y Dios protege al justo y en su lugar entra el impío. Y luego después vemos cómo el menospreciar provoca esterilidad. Samuel capítulo 6, verso 16 dice: sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Mical era la esposa de David, y dice que cuando David estaba, como por ejemplo ahora nosotros estábamos adorando y cantando a Dios, dice que ella miró a David como cantaba y adoraba a Dios y danzaba, y dice que lo menospreció en su corazón. ¿Qué le pasó a ella? Dice que ella no pudo tener hijos más, o sea, ella no tuvo hijos, se le cerró el vientre. El menosprecio provoca esterilidad. Nosotros menospreciamos las cosas de Dios, no vamos a dar fruto, no vamos a ser de bendición. O sea, lo que venga a nosotros, eso no va a surgir ningún efecto. No vamos a decir así, nosotros estamos llamados a multiplicarnos, a que personas alrededor nuestra conozcan de Dios, pero como nosotros menospreciamos las cosas de Dios, no vamos a dar fruto. Proverbios 5:12. ¿Cómo has aborrecido la instrucción? Dice, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón, dice, ha despreciado la corrección? También ahí despreciado es menospreciado la corrección. ¿Ok? Entonces la corrección también debemos de estar atentos atento a veces a situaciones, alguna cosa que el Señor nos quiera decir o nos quiera corregir, para que nosotros, como dice Proverbios capítulo 5, podamos, ¿cómo he aborrecido la instrucción? Podamos estar atentos a lo que el Señor quiere, ¿ok? Y luego sigue hablando aquí, pero voy a finalizar. Dice la Biblia que el Señor dice que llegó a su tierra Jesucristo, y dice que las personas que estaban, que le conocían a Jesús, porque dice que era carpintero, dice que lo menospreciaron. ¿Y qué pasa con el menosprecio? También el menosprecio puede provocar que nosotros no veamos la mano de Dios, porque dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, no pudo ir a hacer muchos milagros, sino que sanó a unos pocos enfermos, porque dice que le decían, ¿no es este el carpintero? Dice, ¿qué sabiduría es esta que les da? Es como, ¿no es este el taxista? ¿O no es este dice, y esta sirvienta, o esta que está haciendo esto? Mírala, cómo habla de Dios, o míralo lo que nos está... A veces la gente se va a sorprender, ¿no? Porque te ve y dice, y te menosprecia, menosprecia lo que Dios ha hecho en ti. Entonces dice la Biblia que menospreciaban a Jesús, y que Jesús, dice, no pudo hacer ningún milagro. Incluso dice que Jesús se asombraba de la incredulidad de ellos, y que ellos se ofendían con lo que Jesús les hablaba. Entonces lo veían a Jesús y lo menospreciaban por su juventud, por lo que él fue carpintero. Pero me llama la atención eso, ¿no? Que el menosprecio provoca que la mano de Dios no se mueva y que no haya milagros, dice en Marcos capítulo 6. Esa es la infertilidad, o sea, si tú no te portas bien y haces las cosas bien, nunca vas a ver progresar. Sí, entonces también el progreso. A veces con personas que tengamos al lado. A mí me pasó allá un tiempo atrás que estaba un hermano que iba a compartir teníamos una reunión de evangelistas. Entonces este hermano ya había terminado la reunión, ¿no? Y este hermano salió a compartir la palabra. Entonces yo estaba como un poco cansado, digo, ay, yo no quiero escuchar, cogí, me levanté y me fui, ¿no? Porque ya habíamos tenido culto, habíamos tenido reunión de evangelistas, y todo después el hermano se levantó a compartir algo, ¿no? Y me fui. Claro. Pasó el tiempo, y como Dios es un buen padre, como decíamos antes, Él no le gusta que menospreciemos. Es un pecado, ya lo hemos visto aquí. Es un pecado que hacen los impíos, la gente mala, ellos pueden hacerlo, pero un hijo de Dios ya es diferente. Claro, cuando yo llegué a casa me di cuenta del menosprecio que yo le había hecho al hermano. Y cuando llegué a casa me puse a llorar, me senté y ella no sabía por qué yo lloraba.
Y lloraba porque tú no sabes no sabes, vamos a decir, la vida que está detrás de esa persona. Y lo que Dios ha hecho en esa vida. Entonces, claro, ese momento de menosprecio, pues el Señor no lo vio bien, aunque yo, sinceramente, lo hice, a veces que pecamos sin querer, no nos damos cuenta cuando hacemos cosas que... Así es, cosas involuntarias. Y claro, como el Señor me mostró todo eso, lo que ese hombre había pasado, su hija murió, el Señor lo salvó, y fue algo que de verdad tocó mi corazón, porque me di cuenta yo que no había sido casualidad que yo tenga ese encuentro con él. Un tiempo atrás yo lo había menospreciado. Ok, vamos a hacer una pequeña oración. Y Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu de Dios, siempre te rogamos, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo, a poder, Señor, seguir creciendo en ti, en el conocimiento de tu voluntad, Señor, poder ir alcanzando todas aquellas promesas lindas que tú tienes, Señor, para nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, querido Padre, que esta palabra produzca, Señor, fruto al 100 por 1, como dice, Señor, tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.